Muy buenos días, muchachos. En esta ocasión, continuando con el tema de relaciones métricas en los triángulos rectángulos, vamos a ver ahora las relaciones métricas en los triángulos oblicuángulos. Seguramente tú te preguntarás, ¿qué significa triángulos oblicuángulos? ¿Sabe qué son los triángulos oblicuángulos? Mira, hasta la clase anterior habíamos estado trabajando con los triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos presentan un ángulo recto, ¿sí? Los triángulos que no presenten el ángulo recto son denominados triángulos oblicuángulos. Eso significa que con quienes vamos a trabajar en esta ocasión va a ser con el triángulo acutángulo y con el triángulo obtusángulo. Estos serán nuestros elementos de referencia. ¿Correcto? Entonces, cuando nos dicen relaciones métricas en los triángulos oblicuángulos es porque vamos a establecer ecuaciones para los elementos que tenga el triángulo acutángulo o el triángulo obtusángulo. ¿Ok? Entonces, esto, muchachos, lo vamos a empezar con un teorema muy versátil. Este teorema es muy importante, pero al mismo tiempo es muy sencillo y puede servirnos para reemplazar quizás los teoremas que vamos a ver hoy día. Por ejemplo, en este capítulo vamos a hablar del teorema de Euclides, del teorema de la mediana, del teorema de Stewart y del teorema que permite calcular la altura de un triángulo. ¿Con qué teorema se calcula la altura de un triángulo, muchachos? Con el teorema de Herón, ¿sí? Y también tal vez la longitud de la bisectriz. Todos esos teoremas pueden ser posibles gracias a conocer perfectamente el uso de este teorema. Podríamos, digamos, evitar esos teoremas si sé cómo se utiliza eso. Pero evidentemente siempre es bueno conocer los demás, así que vamos a ver en qué consiste este teorema. El teorema dice por acá, teorema de las proyecciones. ¿Qué significa esto? Cuando tú tienes un triángulo y en ese triángulo le trazas una altura, basta el hecho de trazar esa altura para que me aparezca por aquí la proyección de este lado. Y por acá, este segmento resultaría ser la proyección de este otro lado. Supongamos que las longitudes de cada uno de estos lados son, bueno, según el vértice en el cual está opuesto, C y A. Y que las proyecciones que estamos viendo por acá midan, por ejemplo, M y N. ¿Ok? El teorema dice que la diferencia de cuadrados de estos lados, C cuadrado menos A cuadrado, debe ser exactamente igual a la diferencia de cuadrado de sus proyecciones. Esto sería bueno, muchachos, interiorizarlo como una frase. Lo repito por si acaso para que tú vayas grabándola, ¿sí? Diferencia de cuadrado de dos lados es igual a la diferencia de cuadrado de sus proyecciones. Este teorema se produce gracias a la aplicación del teorema de Pitágoras. ¿Tú recuerdas bien el teorema de Pitágoras, sí o no? Mira, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para calcular este segmento utilizando este triángulo. Como ustedes pueden notar, ese triángulo es un triángulo rectángulo. Si aplico el teorema de Pitágoras para calcular esto, nos va a quedar la siguiente relación. C cuadrado, la hipotenusa, al cuadrado debe ser igual a la suma de cuadrados de estos catetos. O sea, M cuadrado más L al cuadrado. ¿Verdad? Si lo aplicamos de igual manera para este otro triángulo, vamos a encontrar una relación parecida. O sea, vamos a encontrar que A cuadrado debe ser igual a la suma de cuadrados de estos catetos. O sea, N cuadrado más el valor de L elevado al cuadrado. Y como ustedes pueden notar, en esta expresión no aparece para nada el valor de L, entonces tenemos que eliminarla. Y de esta ecuación, para poder hacer esa eliminación, simplemente quedaría restarlas nada más. Resta esas ecuaciones miembro a miembro y te va a quedar por aquí. C cuadrado menos A cuadrado. ¿Qué cosa te va a quedar al otro lado? Te va a quedar simplemente M cuadrado menos N elevado al cuadrado, que es justamente lo que te había mencionado. Lo que de ahora en adelante para nosotros va a resultar ser nuestro teorema, el teorema de las proyecciones. ¿Ok? Eso lo vamos a escribir acá en este cuadrito para que tú ya lo puedas tener y aplicar seguramente en los problemas. ¿Ok? Entonces, cuando yo te hice el comentario de que este teorema te puede servir para calcular cualquiera de las líneas notales ya mencionadas, entonces vamos a ver realmente cómo funciona esto. ¿Ya? Veamos por acá. En este triángulo, los lados se están midiendo 5, 6 y 7. ¿Correcto? Supongamos que nos piden calcular la altura de este triángulo relativo a este lado que mide 6. Todos inmediatamente diremos, yo recuerdo bien cómo se hace esto, y eso se calcula con el teorema de Herón, ¿sí o no? Tú directamente aplicas Herón y el problema sale, ¿no? El valor de H lo encuentras rápidamente. Pero mira cómo lo hace el teorema de las proyecciones.
Para resolver esto mediante el teorema de las proyecciones, tú vas a necesitar este segmento. ¿Sí o no? Conociendo este segmento y aplicando el teorema de Pitágoras, vas a encontrar h rápidamente. Eso significa que debes conocer a como dé lugar este segmento. ¿Y cómo lo encuentras? Así, mira, ¿ve? Si le das el valor de m, ¿de acuerdo? La otra proyección, ¿cuánto estará midiendo? 6 menos m. Ahora ya tienes dos lados y tienes dos proyecciones. Intentemos aplicar el teorema de las proyecciones. ¿Sí? ¿Me ayudas? ¿Cómo sería? El teorema dice, grábatelo la frase una vez más, diferencia de cuadrado de dos lados. ¿Sí? Diferencia de cuadrado de dos lados. O sea, 7 cuadrado menos 5 al cuadrado. Debe ser igual a la diferencia de cuadrado de sus proyecciones. Una proyección por allá mide m cuadrado. La otra proyección por acá mide 6 menos m. 6 menos m elevado al cuadrado. Desarrollemos. 7 al cuadrado, tú sabes que es 49. Y 5 al cuadrado, sabes que es igual a 25. Cuando desarrollamos esta expresión nos va a quedar m cuadrado menos 6 al cuadrado es 36. Negativo de 36. Por acá me va a salir menos el doble producto de 6 y m. Eso sería menos 12m. Menos 12m con menos me va a quedar más 12 veces m. Y finalmente el cuadrado de m. El cuadrado de m va a salir positivo dentro de los paréntesis, pero fuera del paréntesis me va a quedar m cuadrado negativo. De esa forma, muchachos, puedes notar que esto se va a cancelar con esto. La diferencia entre 49 y 25 nos va a dejar 24, ¿cierto? Y si este 36 lo envías al otro miembro, sería 24 más 36, y eso es 60. Por allá te va a quedar 60 y por aquí te va a quedar 12 veces m. Oye, dime, ¿cuánto sería el valor de m? El valor de m sería 5. Y si m es 5, dime, ¿ya se puede calcular h? Claro, conociendo este segmento ya tienes h. Y con eso, muchachos, comprobamos que, efectivamente, el teorema de las proyecciones permite calcular la altura de ese triángulo. ¿Se entendió? Ahora mira el poder que tiene para calcular otra línea notable. Supongamos que ahora se me ocurre calcular, ya, vamos a borrarla. Un ratito lo voy a dejar ahí porque creo que tú necesitabas anotarlo, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo se podría calcular otra línea notable, ¿sí? Voy a hacer un pequeño bosquejo por acá para que tú ya más o menos vayas teniendo idea de qué cosa vamos a calcular. Ahora vamos a calcular a la mediana. Correcto, con la misma información. 7 por allá, 5 por acá y todo este lado 6. Calculemos la mediana. ¿Ok? ¿Cómo haríamos para calcular esa mediana? Pues del ejercicio anterior ya te diste cuenta que al trazarle la altura pude calcular la proyección. Y una vez teniendo la proyección, podemos calcular el valor de h. Pitágoras nada más. En este caso, si yo quiero calcular la mediana, voy a primero volver a trazar la altura para representar a la proyección. Dime tú, ¿cuánto mide esta proyección? Es el mismo problema. ¿Cuánto mide la proyección? Por acá me va a quedar 5. ¿Cuánto tendrías por acá? Te va a quedar 1. Oye, pero recuerda que esta es una mediana. O sea, este punto tiene que ser punto medio. Si trabajamos con estos elementos, muchachos, ¿cuánto nos estaría quedando allá y por acá? Allá te va a quedar 3. Muy bien. Y por acá te va a quedar 3 también, pero como tienes 1, te va a quedar un 2. Y ya está. Y se acabó. Con esto simplemente dices, en este triangulito, mira, solamente este triangulito. En ese triángulo dirás, la diferencia de cuadrado de dos lados. M cuadrado menos 5 al cuadrado. ¿A qué va a ser igual, joven? A la diferencia de cuadrado de sus proyecciones. ¿Cierto? ¿Qué cosa me queda por acá? 4 menos 1, 3. Esto es menos 5 al cuadrado, quedaría menos 25. Ese menos 25 lo traes por aquí adelante y te va a quedar 25 más 3, o sea 28. O sea, m te va a quedar 2 por la raíz cuadrada de 7. Se pudo calcular la mediana. Ahora imagínate otro tipo de segmentos más. ¿Cierto? Lo único que te va a bastar conocer van a ser las proyecciones. Nada más. Sea cual sea el segmento que tú quieras calcular, va a depender de cuánto midan las proyecciones o de la razón en la cual estén. ¿De acuerdo? Es por esa razón que ese teorema, el teorema de las proyecciones, puede reemplazar tranquilamente a cualquier otro teorema que vamos a conocer el día de hoy. Pero nunca está de más conocer los otros porque a veces pueden hacer un trabajo mucho más directo.
¿Se entiende hasta ahí, muchachos? ¿Sí? Vamos entonces a continuar con el siguiente caso. Como ustedes seguramente deben haber notado, este es un triángulo acutángulo. ¿Qué pasará si el triángulo fuese obtusángulo? En un triángulo obtusángulo, evidentemente, habrá la presencia de un ángulo obtuso. Vamos a señalarlo por aquí. ¿De acuerdo? Vamos a colocarle alfa mayor que 90 grados. Ya, este es un triángulo obtusángulo. El teorema, muchachos, funciona de la misma manera. No cambia para nada. Simplemente se dice lo que se ha indicado por acá. Diferencia de cuadrados de dos lados es igual a la diferencia de cuadrados de sus proyecciones. Así nada más. Para este caso, por ejemplo, a ver, por acá vamos a cambiarle información. No sé por qué le puse estas letras. ¿Sí? Vamos a ponerle por aquí A, una vez más, B y C. Correcto. Este lado será el que mide A y este lado será el que mide C. Según el teorema, nosotros vamos a decir diferencia de cuadrados de esos dos lados. Vamos escribiendo directamente, ¿ya? Sería C al cuadrado menos A elevado al cuadrado. Esta diferencia de cuadrados de lados debe ser igual a la diferencia de cuadrados de sus proyecciones. Y ahí es donde tengo que aprender a identificar quién es la proyección de quién. ¿Quién es la proyección de C? ¿Cómo genero la proyección de C? Para eso tú dices, profesor, voy a tomar este puntito y le puedo ya trazar una altura, ¿sí o no? Así lo harías. Correcto. Entonces, una vez trazada la altura, este segmento representaría a la proyección de C. Vamos a suponer que su longitud es M minúscula. ¿Ok? Ahora dime tú, ¿quién sería la proyección de A? De este segmento BC que mide A. ¿Quién es? Es desde el pie de este punto hasta ese otro punto. Sería este segmento. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle N. Entonces, esta diferencia de cuadrados de lados será igual a la diferencia de cuadrados de sus proyecciones. ¿Ok? Te invito a que tú hagas la demostración. Te vas a dar cuenta que el proceso es idéntico a este. Tú vas a darle un valor a la altura y vas a aplicar el teorema de Pitágoras por acá. Y te vas a dar cuenta que va a salir una ecuación idéntica a esta. Si que seas, llámale L. ¿Sí o no que sale lo mismo? C cuadrado es igual a M cuadrado más L cuadrado, ¿verdad? Lo que está en la primera línea. Y si aplicas teorema de Pitágoras en todo el nuevo triángulo, te va a quedar A cuadrado igual a N cuadrado más L cuadrado, lo que está allá por acá. ¿Qué vas a hacer luego? Restas. Resta para que se vaya L y te va a quedar inmediatamente la ecuación que está por aquí. Así que, muchachos, la demostración es bastante sencilla, como has podido notar. ¿Ok? Pero también ya te has dado cuenta de la versatilidad que puede tener este teorema. Ahora, con este teorema nosotros podremos encaminarnos para conocer el siguiente, el llamado teorema de Euclides. ¿Ok? Este teorema, muchachos, si bien es cierto, se puede demostrar netamente utilizando el teorema de Pitágoras, pero es mucho más sencillo ahora que ya conocemos el teorema de las proyecciones. Vamos a ver en qué consiste. Para empezar, el teorema de Euclides sirve para que tú puedas calcular la longitud del lado del triángulo. Un lado. ¿De acuerdo? Pero este lado que vas a calcular debe estar referido, debe ser correspondiente a un ángulo de este triángulo que deba ser también conocido. Miren, vamos a tomar de referencia este ángulo. ¿Ok? Voy a darle el valor de alfa. Lo que tengo que hacer es observar ese ángulo y averiguar qué tipo de ángulo es. Así como está la imagen, todos ustedes seguramente dirán, profesor, ese se parece a un ángulo agudo, ¿cierto? Pero por el contrario, este ángulo no. Este ángulo parece un ángulo obtuso. Entonces tengo que tomar esta primera idea. Una vez que identifico el ángulo, será frente a ese par de ángulos, a ese ángulo, que vamos a encontrar el lado del triángulo. ¿Ok? Ese lado, muchachos, se calculará conociendo los otros dos. Este lado, por ejemplo, mide C. Y este lado que está por acá va a medir evidentemente B. Voy a acotarlo porque voy a necesitar algo más. Y aparte de conocer este último lado, B, muchachos, necesito una proyección. ¿Sí? Si yo quiero calcular este lado, la proyección debe ser de este o de este lado. Tú eliges. ¿De acuerdo? Si es la proyección de él, esa proyección debe caer en el otro lado. Y si quiero tomar la proyección de él, debo hacer que su proyección aparezca en este lado. ¿Ok? Es típico utilizar la proyección de él sobre este lado. Así que, para obtener eso, tú simplemente le trazas la perpendicular de esta forma e identificas este segmento.
Será con estos elementos, muchachos, que tú podrás calcular inmediatamente el valor de A. Con estos tres elementos. Pero si alguien dice, profesor, ¿y si hubiera generado la proyección de este lado que mide B? ¿Cómo sería? Mira, si tú estás con esa curiosidad, vamos a escribirlo, ¿ya? Debes proyectar este segmento sobre este otro. Para hacerlo, tú tienes que trazar la altura de esta manera. Y entonces tendrás que utilizar este segmento. ¿Sí? Vamos a colocarle otro valor, porque no va a ser exactamente lo mismo que este. ¿Ok? Entonces, de esa manera, muchachos, ustedes tendrán los elementos necesarios para aplicar una vez más el teorema de Euclides. Pero, ¿cómo sería, para nuestro caso, el teorema de Euclides? Veamos. Vamos a escribir por acá la relación. ¿Ok? Vamos a partir de la siguiente idea. Si el valor de alfa es menor que 90 grados, así se empezó esta idea, entonces el teorema de Euclides dice lo siguiente. Dice, el cuadrado de su lado correspondiente, A cuadrado, debe ser igual a la suma de cuadrados de los otros dos. ¿Sí? O sea, B cuadrado más C cuadrado. Esto restado del doble producto. Doble producto de un lado y la proyección del otro. Un lado y la proyección del otro. Este lado y la proyección del otro. Tú escoges cuál utilizar. ¿Ok? Para el gráfico que he escrito por acá será la proyección de ese lado que mide B y la proyección del otro lado. ¿Sí? De esta manera, muchachos, aparece nuestro teorema que llamamos teorema de Euclides. Este teorema, como te decía, es bastante fácil de demostrarlo. Ahora con este recurso se hace más sencillo. ¿De acuerdo? Vamos a ver de qué manera encontramos la demostración de este teorema. Vamos a escribirlo por acá. Demostración. Para demostrarlo, muchachos, quiero que identifiquen rápidamente los elementos que están participando en la figura. Tenemos este par de lados, tenemos esta proyección, y creo yo que tú puedes decir cuánto mide esta otra proyección. Puedes hacerlo, ¿verdad? ¿Cuánto mide? B menos M. Muy bien, ahora aplica el teorema de las proyecciones. Sería C cuadrado menos A cuadrado. Perfecto. C cuadrado menos A elevado al cuadrado. ¿A qué va a ser igual eso, joven? A M cuadrado. Muy bien. M cuadrado menos la porción que estaría por acá, que si quieres le damos de una vez el valor, B menos M, ¿sí? Pero elevado al cuadrado. Vamos a hacer ahora las cancelaciones directas, ¿sí? Para que podamos hacer una operación mucho más sencilla. Aquí me estaría quedando C cuadrado menos A cuadrado igual a ¿qué? Mira, cuando desarrollemos este binomio me va a quedar M minúscula elevado al cuadrado, positivo dentro, pero con esto va a quedar negativo. Y con este M cuadrado, ¿qué crees que va a pasar? Se van a cancelar, ¿verdad? ¿Sí? M cuadrado se va a eliminar. Pero por acá me va a quedar todavía el doble producto. Doble producto de B por M, pero negativo. Y con este otro negativo me va a quedar 2 veces B por M positivo. ¿Sí? Para finalmente quedarme, o aquí todavía no lo había colocado, el valor de B. Cuadrado de B. Pero con esto, menos B elevado al cuadrado. ¿Sí? Ahora simplemente es cuestión de organizarlo y vamos a ver aparecer la ecuación. Este negativo de A lo mandas para allá. Y estas dos expresiones las traes para este lado. Te va a quedar así. B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B por M igual a ¿qué? Igual que A elevado al cuadrado. Dime, ¿esta ecuación se parece a la que está arriba? ¿Se parece o no se parece? Profe, el A cuadrado está para allá. No, pues sí se parece, ¿verdad? Es exactamente la misma. Entonces, muchachos, con eso hemos demostrado el teorema de Euclides utilizando el teorema de las proyecciones. ¿Se entiende eso? Si te olvidas del teorema, ya ves cómo puedes llegar a eso. Ahora, el cambio se da cuando tenemos este otro triángulo. Como puedes observar, en este caso estamos viendo un ángulo que es mayor que 90. Es un ángulo obtuso. Cuando el ángulo resulta ser obtuso, el teorema va a cambiar ligeramente. Casi no se va a notar, muchachos. Así que hay que tener cuidado en ese aspecto. Nosotros podremos calcular el valor de ese lado nuevamente con estos dos. O sea, sería A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Oye, si yo lo dejo escrito así, ¿a qué te recuerda? Así como está. A Pitágoras, ¿no? ¿Te diste cuenta que lo mismo sucede por acá? Pitágoras. ¿Cierto?
Pero este no es un triángulo rectángulo para decir que voy a aplicar Pitágoras. Entonces aquí nace una forma de recordar este teorema para aquellos que se olvidan fácilmente. Tú inmediatamente vas a suponer, solo supón por un instante que este es un ángulo recto. Si puedes hacer eso, vas a poder escribir rápidamente esta parte, ¿sí o no? Y el resto será que memorices esto nada más. ¿Ves qué manera directa de poder memorizar las cosas? ¿Sí? Pitágoras va a ser hoy día la voz para memorizar las cosas. ¿Ok? Lo mismo por acá. Vas a suponer por un instante que este es un ángulo recto. Por un instante. Y automáticamente con eso aparece toda esta ecuación. ¿Ok? El cambio que se va a dar es debido a este ángulo. Si el ángulo es obtuso, acá vas a colocar más. Cuando el ángulo es agudo, se colocó menos. ¿Más qué? Más el doble producto de un lado, que puede ser este nuevamente, y la proyección del otro. Si voy a proyectar este lado, ¿sobre qué voy a proyectarlo? Pues para hacer la proyección tendríamos que extender este lado, fíjate, así. Y una vez que lo haya prolongado, le bajamos la altura por acá y listo. Así nos aparece el segmento que representará a la proyección. Esto es lo que necesitas, joven. ¿Sí? Vamos a darle el valor de m. Por cierto, b solamente llega hasta este punto. Listo. Entonces vas a decir, va a ser igual al producto de b multiplicado por m. Y así, muchachos, ya tenemos la otra versión del teorema. Por favor, te invito a que tú lo demuestres. Creo que lo harías fácil, ¿verdad? ¿Cómo demostrarías este teorema? Esta versión del teorema. Para eso utilizas este otro caso. ¿Sí? El teorema de las proyecciones para un triángulo obtusángulo, que es lo mismo que el anterior, pero en este caso vas a tener que utilizarlo para poder recrear este teorema. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, un detalle, esta parte ya está, creo yo, conocida. Ahora un detalle que nosotros debemos conocer. Muchachos, gracias a estos teoremas, nace uno más que en la trigonometría es bastante utilizado. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero la forma que tiene el teorema, hasta por lo menos donde está B, les recuerda a algún teorema que ya han conocido anteriormente, en trigonometría. Les recuerda la ley de cosenos, que es mejor conocido como teorema del coseno. ¿Sí o no? Ese teorema se produce justamente gracias al teorema de Euclides. Ahí nace. ¿Pero cómo? Muchachos, no sé si ustedes pueden notarlo, pero esta m se puede calcular en función de c y en función de alfa. ¿Cómo dice de tu profesor de trigonometría? ¿Cómo lo dice? Dice, lo que quiero versus lo que tengo, ¿sí o no? Así lo dice. En este caso sería m igual a ¿cuánto? Lo que tengo es c, lo que quiero es m, eso me daría un coseno. Coseno de alfa. ¿Cierto? ¿Qué pasaría si este valor de m lo reemplazamos en esta expresión? Inmediatamente me aparece el teorema de cosenos, ¿verdad? Mira, vamos a escribirlo por acá. Tú vas a decir, a elevado al cuadrado va a ser igual a b elevado al cuadrado más c elevado al cuadrado menos 2 veces b. Hasta ahí es Euclides. Y con la m ya estaría completo. Pero en lugar de esa m, vamos a escribir el valor que hemos descubierto. C por el coseno. Y si lo hago así, mira que aparece. Lo que se había supuesto, ¿verdad? Nos aparece el teorema del coseno. Así se le llama. Listo, muchachos. Pero ahora viene una pregunta también. Esto está sucediendo en un triángulo acutángulo. De ahí lo extraje. ¿Cómo sería en el caso del triángulo obtusángulo? En el triángulo obtusángulo, para el teorema de Euclides, acá tiene que ser más. ¿Cierto? ¿Y acá? ¿Tendrá que cambiar también a más? Vamos a analizarlo. ¿Ya? Analicemos ese caso. Muchachos, ¿a qué será igual m? En términos de c y del ángulo que está por acá. Oye, ¿cuánto mide este ángulo? Muy bien, este ángulo estaría midiendo 180 menos alfa. Entonces, esta m se va a calcular así. Como c, ¿por cuánto? Por el coseno de 180 menos alfa. Y eso acá es igual.
por reducción al primer cuadrante, esto debería darnos menos c por el coseno de alfa. Ah, mira, m es el negativo de esta expresión. Si yo lo reemplazo por acá, menos con más, vuelve a dar menos. ¿Eso qué significa? Que al teorema del coseno no le interesa si el triángulo fuese acutángulo o si el triángulo es obtusángulo. Acá siempre va a ser menos. ¿Me dejo entender, muchachos? Siempre va a ser menos. Y con eso ya tendríamos una relación con la trigonometría, que es, por cierto, la clase pasada donde hemos empezado a trabajar así, ¿no? La clase pasada ya habíamos visto las primeras razones trigonométricas. Hemos utilizado tangente, coseno, seno, creo. ¿Correcto? Ya estábamos enlazando el curso con la trigonometría. Aquí es donde más todavía se enlaza. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Se ha entendido esta parte? ¿Sí? Muy bien. Entonces, la pregunta sería, ¿para qué me sirve el teorema de Euclides? Una vez más. ¿Qué cosa está calculando? Un lado. Para calcular un lado. Y para eso debes conocer los otros dos y la proyección de uno de ellos. ¿Y para qué me sirve el teorema del coseno? Al igual que para calcular este lado, te sirve también para calcular el ángulo opuesto a ese lado que puedes calcular. Hagamos un ejercicio de esto, ¿ya? Mira por acá, quiero que veas estos dos ejemplos que voy a mostrarte, o tres, por ejemplo, ¿ya? Para que ustedes puedan darse cuenta de las cosas sorpresivas que podemos encontrar. A ver, aquí son siete columnas. 7 columnas, ya. Las 3 primeras columnas, 1, 2, 3, por favor, se van a dedicar a resolver este ejercicio. ¿Ya? Al toque nomás, lápiz y papel. 3 por aquí, 8 por acá, 7 por allá. Van a calcular el valor de este ángulo. La columna que está acá y acá van a resolver el siguiente triángulo. Por favor, háganlo. Voy a revisar ahorita los cuadernos, ¿no? A ver qué estás haciendo. Van a calcular X también. Y las dos últimas columnas, ¿ya? Van a calcular el valor de... Perdón. Van a calcular el valor de X por acá. Esto mide 7, esto mide 3 y esto mide 5. A ver, muchachos, ¿cuánto será el valor de X? Si tienes calculadora para acelerar el proceso, hazlo, ¿sí? Y podrás saber cuánto es el valor de ese ángulo. Se han complicado con la operación. Mira, lo de la otra columna están apoyándoles, ¿ah? Ya, 60. Listo. Vamos acá. Las dos últimas. ¿Qué encontraron, chicos? Chicas. Hoy sí que están duros en operaciones, ¿verdad? Esto tiene que ser rápido, muchachos. Mentalmente, si es posible. Dilo, ¿qué sale? Coseno de 100, ¿qué es eso? 120. El valor sale 120. ¿Sí? Entonces, muchachos, estas son operaciones triviales. Tienes que saberlos hacer, ¿ya? Y si es posible, lo más rápido que puedas. Entonces, muchachos, estos numeritos, como ves, números enteros, me han arrojado un ángulo que también es entero. ¿Sí? Acá también. Acá también. Correcto. Luego vamos a ver una curiosidad que encierran estos triángulos. Ahorita solamente para ejercitarnos en el uso del teorema. ¿Ok? Listo. Ahora que ya sabemos de esto, jóvenes, vamos al siguiente caso. Teorema de Stewart. El teorema de Stewart sirve para que tú puedas calcular la longitud de una cebiana en un triángulo. ¿Sí? ¿Qué cosa es una cebiana? Una cebiana es cualquier segmento que nace en un vértice y se va hacia algún punto del lado opuesto, ¿no? Ese segmento, por ejemplo, BM es una cebiana. Y si es una cebiana, en algún momento podría ser una mediana. Podría ser una altura. Podría ser una bisectriz. Eso quiere decir que este teorema también es bastante versátil. Podría ayudarnos a calcular esas otras líneas notales. Si puedo calcular en forma general una cebiana, obviamente podré calcular bisectriz, altura y mediana. ¿De acuerdo? Pero hay que ver cómo es este teorema. ¿Ok? Para calcular la longitud de esta cebiana, primero vamos a darle el valor de n. ¿Sí? Eso se podrá calcular si también conozco los tres lados del triángulo.
Y aparte de conocer los tres lados del triángulo, debo conocer los dos segmentos determinados en uno de los lados. En este lado, al cual es relativa esa cebiana. O sea, debes conocer estos dos segmentos. ¿Ok? Vamos a darle el valor de m por acá. Vamos a darle el valor de n por allá. ¿Ok? El teorema, nuestro teorema de Stewart, dice lo siguiente. Vamos a escribir por acá su ecuación. Ya suponiendo que BM es una cebiana, entonces se cumple la siguiente relación. A cuadrado multiplicado por m más c cuadrado multiplicado por n debe ser igual a L al cuadrado multiplicado por B más M por N y por L. Cuando uno escribe una ecuación de ese tipo, ya empiezan los problemas, ¿verdad? Porque son demasiadas variables involucradas. ¿Cuántas variables están involucradas en ese teorema? ¿Ah? Ah, sí, acá es por B. Hasta yo me confundo. Son muchas las variables involucradas, son 6 variables involucradas. Y eso lo hace complejo al teorema. ¿Cierto? Entonces, para esto, muchachos, existe una forma de poder recordarlo. Pero para esto necesito que saques todo tu arsenal de colores que tengas, ¿no? Tus lapiceros de colores, todos ellos, si es que es posible. ¿Sí? Claro, miren. Miren lo que vas a hacer. Primero voy a borrar la parte que no es necesaria, la que no es esencial. ¿Sí? Ahí está. Y ahí te hago una pregunta. Cuando ves esa expresión, ¿a qué te recuerda? Pitágoras, ¿verdad? Así como está, sería una relación pitagórica. Y mira qué elementos están involucrados en esa relación. Lado, lado, cebiana. La cebiana es como si fuese la hipotenusa. Por un instante vas a suponer que estos son como especie de catetos y que esto es como una especie de hipotenusa. Solo por un instante. Para recrear esta ecuación. ¿Sí? Lo pueden hacer. Y ahora vamos a establecer los demás elementos. Y para eso, muchachos, te pido por favor que tengas lapicero de colores como te había manifestado. ¿Sí? ¿Para qué? Mira, lo que vas a hacer es una multiplicación en aspa o una multiplicación haciendo un abrazo. ¿Se acuerdan el método del abrazo? Sí, se acuerdan. En semejanza lo hemos visto los que han estado en el aula virtual conmigo. ¿Sí o no? ¿No les ha tocado a ustedes conmigo? Qué mala suerte. ¿No? Bueno, como sea. El método del abrazo consiste en esto. Vas a tomar este lado, la longitud que tenga, y lo vas a multiplicar así, de manera cruzada. A eso me refiero con el abrazo. Esta es la primera parte. Ya lanzaste el primer brazo. Ese valor lo vas a colocar por aquí, en un color diferente. ¿Sí? Si esto lo escribes en azul, esto escríbelo en verde, por ejemplo. Por eso te decía, utiliza todos tus demás colores. De igual manera, vas a tomar este lado y lo vas a multiplicar de forma cruzada contra esto. Ahí está el abrazo, fíjate. ¿Sí? Lo tienes que multiplicar por n. Eso también lo representas en un color diferente. Para tomar ahora la cebiana, y esta la vas a multiplicar directamente por todo el lado, por toditito. Y eso lo vas a escribir por acá. ¿Sí? Y la parte final, ahora que todo lo has separado en colores, es escribir estos factores multiplicados en la última línea. O sea, vas a escribir m multiplicado por n y multiplicado por b. Y ya está, muchachos. Así sería más rápido aprender y entender el teorema de Stewart. ¿Entendiste cómo hice el proceso? ¿Sí? Imagínate frasearlo. Imagínate hacer una frase de esto. No, no lo intentes. Va a ser muy complicado, ¿verdad? Por esa razón, mejor tomar un método que nos permita recordar el teorema de una manera más sencilla. ¿Ok? Método del abrazo y automáticamente con eso. Pero recuerda, los colorcitos te van a ayudar a identificar mejor.
Ya cuando domines el teorema ya no necesitarás utilizar colores. Ya te vas a dar cuenta casi de manera instantánea, como si fuese una extensión de ti. Vas a ver cómo sale esto. ¿Ok? Pero vamos ahora a cómo se produce este teorema. ¿Ok? Para eso, muchachos, miren, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. No sé si ustedes lo están notando, pero en esta figura, al haberse trazado esta cebiana, están apareciendo dos triángulos que se parecen a estos dos. ¿Sí? Por allá tienes el triángulo obtusángulo y por acá tienes el triángulo acutángulo. ¿Correcto? En ese triángulo obtusángulo tú ya sabes lo que va a pasar. Pero si quieres encontrar este lado con el triángulo obtusángulo, todavía vas a necesitar de esta proyección. De la proyección de este lado sobre esta línea. ¿Sí? Vamos a suponer que este segmento que acabo de trazar, este de acá, mide, por ejemplo, K. ¿Sí? Apliquemos el teorema de Stewart. ¿De acuerdo? Para la demostración. Vamos a escribir por acá, demostración. A ver, muchachos, ayúdenme a demostrar esto. Aplicamos en primer lugar el teorema de Euclides. El teorema de Euclides sería aplicado para el caso donde el triángulo es obtusángulo, ¿no? Se nota que este ángulo es obtuso, vamos a ponerle alfa si tú quieres, y entonces el teorema diría lo siguiente. El cuadrado de ese lado, de A, será igual a la suma de cuadrados de estos dos, ¿cierto? Igual a L al cuadrado, ¿sí? Más N al cuadrado. ¿Qué más? Menos el doble producto. Doble producto de este lado y esta proyección. 2 veces K multiplicado por N. Ahora hagamos lo mismo para el otro triángulo, para el triángulo ABM. Ahora tienes que darte cuenta de un detalle. La proyección está acá, pero en el teorema de Euclides la proyección está por allá. ¿Alterará eso la ecuación? No, lo volteas nada más, ¿cierto? Entonces tendrás que empezar por aquí. Y vas a decir, C al cuadrado, ¿igual a qué? A la suma de cuadrados de estos lados. L al cuadrado más M al cuadrado. Oye, acá creo que cometí un error. Debió ser más, ¿cierto? ¿Y acá? Menos. 2 veces este lado por esta proyección. 2 veces M por K. Listo. Ahora, en esa expresión, ustedes pueden notar que para eliminar el valor de L, tendría que hacer que estas expresiones se parezcan bastante. Y ahorita, así como están, no se parecen. Entonces, algo tengo que hacer para que se parezcan. ¿Qué podría ser eso? Multiplicarles aquí y acá por un valor que los haga iguales. ¿Qué valor podría ser ese? Arriba, por ejemplo, por M y abajo por N. Si arriba multiplicamos todo por M, quedaría A por M, L cuadrado por N cuadrado por M y 2KN por M. Y abajo vamos a multiplicarlo por N. Quedaría C cuadrado por N, L cuadrado por N, M cuadrado por N y 2 veces MK por N. Dime, ahora, ¿esto y esto ya son iguales? Ya son iguales. Entonces, una vez que se han logrado igualar, muchachos, lo que queda simplemente es hacer una suma. Suma miembro a miembro. Al sumar miembro a miembro te va a quedar por aquí A cuadrado por M más C cuadrado por N. Cuando sumemos miembro a miembro por acá nos va a quedar L cuadrado por M más N, habiendo ya factorizado. Y cuando sumemos por acá también miembro a miembro nos va a quedar N cuadrado por M más M cuadrado por N. Pero creo que también se puede factorizar. Se podría factorizar una M, se podría factorizar la N y nos quedaría de arriba una N y abajo una M. En orden sería M más N. Quedaría así. Y la pregunta es, ¿qué cosa es para ti M más N? M más N sería todo el segmento que mide B. Por lo tanto, de esa forma aparece la expresión. A cuadrado por M más C cuadrado por N quedaría lo mismo que L cuadrado por B más M por N y por B. Lo que nosotros queríamos demostrar, muchachos. Acá le colocamos LQQD, ¿no? Lo que queríamos demostrar. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Es una forma compleja, pero ¿no? Es álgebra, básicamente.
Este capítulo es bastante algebraico, ¿sí? Entonces, ahora que ya conozco el teorema de Stewart y ya sé para qué me sirve, muchachos, hay algunas variantes que nosotros vamos a encontrar para hacer los cálculos un poco más directos. Son los llamados corolarios de Stewart, ¿sí? Estos corolarios de Stewart, jóvenes, se dan en situaciones muy particulares, muy puntuales. Así que vamos a ver en qué casos, ¿ok? Estos corolarios funcionan cuando tú tienes un triángulo isósceles. Y para que un triángulo sea isósceles debe tener dos lados congruentes, ¿verdad? Supongamos que este lado y este lado son los lados congruentes. Si tienes esa información, joven, tú podrás calcular la longitud de esta seviana si conoces esos lados congruentes y también si conoces estos dos segmentos, ¿ok? Seguro que alguno de ustedes sabe cómo se hace ese cálculo. ¿Lo sabes? A ver cómo es. Cuando la seviana, esta es una seviana interior, su longitud elevada al cuadrado resulta ser igual al cuadrado de cualquiera de estos lados. O puede decir producto de los lados congruentes. El cuadrado sería cuadrado. El producto sería a cuadrado. Da igual como lo diga. ¿Ok? Cuadrado de A menos, ¿ya? Eso es importante que lo sepas, menos el producto de estos dos segmentos. Menos M multiplicado por M. Esta, muchachos, es la versión sintética del teorema de Stewart. ¿Cuándo se aplica esto? Cuando tienes un triángulo isósceles o cuando tienes un triángulo equilátero. Y es ahí donde voy a utilizar los triángulos que hace un rato les había pedido que ustedes resuelvan. ¿Sí? Nuevamente, ven por acá. Mira. Lo que habías encontrado, las tres primeras columnas, habían encontrado que si estos lados miden 3, 7 y 8, el ángulo por acá salía 60, ¿verdad? La siguiente columna, que no hicieron nada porque no me dijeron nada, tenían esta información. Tenían que calcular este ángulo. ¿Cuánto salió? Los de las tres primeras columnas lo resolvieron. ¿Sale? 60 grados también. Y una señorita nada más de las últimas dos columnas resolvió este caso. ¿Sí? Así. 3, 5, 7. ¿Cuánto le salió por acá? Salió 120. Ya. Observemos atentamente estos dos primeros triángulos. Y tú lo vas a encontrar donde menos lo esperas. Para estos jóvenes te voy a pedir lo siguiente. Calcúlame esta seviana. Suponiendo que este es un triángulo equilátero donde estos segmentos miden 5 y 3. Vamos, aplica el teorema. Aplica el teorema, a ver qué sale. Recuerda, este es un triángulo equilátero. No lo olvides, para que pueda salirte rápido. 7. A ver. Esa seviana elevada al cuadrado, según el corolario de Stewart, sería el producto de estos lados. Este lado mide 8 en el triángulo equilátero y aquí también. 8 por 8, 8 cuadrado, ¿no? Menos el producto de estos segmentos, 5 por 3. ¿Cuánto es 8 al cuadrado? 64. Y 5 por 3, 15. Y la diferencia me daría 49. ¿Cuánto sería X entonces? Sería 7. ¿Notas el detalle? Este segmento ha salido 7. ¿Sí? X igual a 7. Pero este es un triángulo equilátero donde este ángulo evidentemente mide 60 y este otro ángulo también mide 60. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Podemos notar que este triángulo es el que está aquí. Mira, 3, 8, 7. 3, 8, 7. Y el ángulo es 60. Por el contrario, este triángulo es el que está por acá. Mira, 5, 8, 7. 5, 8, 7. ¿Qué significa? Que estos triángulos por separados, cuando los juntas a través de ese lado que mide 7, puedes producir un triángulo equilátero. Son piezas de un rompecabezas. ¿Sí? Y así como este caso, existen muchas otras situaciones bastante parecidas, donde hay un triángulo equilátero y cuando los segmentos son valores enteros, la seviana que puedes calcular es muy probable que te salga también un número entero.
Como te decía, hay otras situaciones más. ¿Ok? Pero por cierto, este corolario, volviendo por acá. ¿Ya? Por cierto, este corolario se puede demostrar gracias al teorema de Stewart. Y creo yo que esto no te va a tomar mucho tiempo. ¿Sí? Lo puedes hacer directamente en esta línea. Mira, aplica Stewart con el método que está indicado por acá. ¿Sí? Tú dices a cuadrado, ¿por cuánto? Aplica el abrazo. Por m. A cuadrado por m. Más la otra a elevado al cuadrado. ¿Por cuánto? Por n. ¿Igual a qué? A L cuadrado. ¿L cuadrado por cuánto? Por m más n. Tienes que multiplicarlo, según esto, por todo. Y todo es m más n. Más, ahora tomas este factor con este factor y los escribes multiplicándose todos ellos. De ahí, ¿qué cosa va a aparecer? Mira, aquí puedes haber factorizado previamente, ¿no? Si factorizas el a cuadrado, te va a quedar el factor m más n. Y cuando tú canceles lo que tenga que cancelarse, fíjate, ¿qué queda? A cuadrado igual a L cuadrado más m por n. Y si esto lo envías al otro miembro, te sale así. ¿Sí? Te va a quedar justamente la relación que nosotros estamos viendo. A cuadrado menos m por n será igual directamente a L cuadrado. ¿Sí? Es una variante del corolario de Stewart. Ahora yo te invito a que descubras qué pasaría en este caso. Este es un caso diferente. Nuevamente tenemos un triángulo isósceles. ¿Ya? Nuevamente tenemos un triángulo isósceles y ahora, en lugar de trazar una cebiana interior, vamos a trazar una cebiana exterior. ¿Ok? Vamos a escribirle por acá a esta cebiana una vez más el valor de L y los segmentos que vas a utilizar en el tercer lado van a ser estos. Mira, vas a utilizar este segmento y también vas a utilizar todo este segmento. ¿Sí? Esos segmentos, el orden en el cual están apareciendo, ya debes recordarte lo que se ha visto ya en teoremas anteriores. Es muy parecido. Aquí le vamos a dar el valor de m y por acá el valor de n. A ver, descubra usted qué relación existe para calcular esa otra L en términos de A, M y N. ¿Sí? Eso te lo dejo a ti. Cuando lo descubras, lo escribo yo por acá. ¿Ya? Mientras tanto, vamos a ir viendo otro teorema más. ¿Ya lo encontraste? ¿Sí? ¿Qué cosa salió? ¿Lo mismo? Claro. Exactamente. Va a salir la misma relación solamente que con más, ¿no? Con una suma. O sea, la cebiana elevada al cuadrado será igual al producto de los lados congruentes, o sea, a cuadrado más. Y aquí un pequeño, digamos, una pequeña consideración para los segmentos que van a multiplicarse. Ten mucho cuidado. Acá, para encontrar m y n, me voy desde el extremo hacia este vértice y desde el extremo hacia el otro vértice. Lo mismo aquí. Desde el extremo de la cebiana me voy a este vértice y luego me voy a este vértice. Así es como nacen estos dos segmentos que forman parte del teorema. Aquí, muchachos, es m multiplicado por n, pero con un signo más. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí? Perfecto. Entonces, con esto ya podemos encontrar un sinfín de relaciones. Como por ejemplo, el caso siguiente. Mira por acá un ejemplito directo. Este es un problema que puedes resolverlo con otro capítulo, ¿sí? Pero también me gustaría saber si puedes resolverlo con lo que vamos a trabajar. Vamos a suponer que este radio mide 7 y que este segmento por acá mide 5 y este segmento mide 4, vamos a poner. Calcula X. Eso lo he visto aparecer en problemas, ¿no? Con otros datos más, con alguna información más. La pregunta es, ¿a qué será igual X? Ojo, supón que este es el centro de la circunferencia, ya para que tengas mejor la idea. ¿A qué será igual X, muchachos?
¿Mm? ¿No hay clave? ¿Raíz de? Raíz de 29. He escuchado 2 o 3 voces parecidas. Raíz de 29. ¿Cómo lo hicieron? Teorema de... ¿Sí no te enseñó eso todavía? ¿Cómo lo haces? Imaginemos que no conoces nada de lo que conociste alguna vez. Lo único que te queda es utilizar el corolario de Stewart. Conectas acá, conectas por acá. Y dices, este segmento mide 7, este segmento mide 7, y aplicas el corolario. Como se trata de un triángulo isósceles, dirás, x al cuadrado igual a ¿qué? Producto, 7 al cuadrado, menos, producto, 5 por 4. 7 al cuadrado es 49 y 5 por 4 es 20. La diferencia quedaría 29 y efectivamente, como han dicho sus compañeros, sería la raíz cuadrada de 29. Sin utilizar el teorema de cuerdas, que también hace lo mismo, ¿no? Permite su cálculo. ¿Ok? Listo, muchachos. Entonces ya tienes idea de cómo puedes enfrentar un caso como este. Pero vamos a ver otra situación donde esto se puede potenciar un poquito más. ¿Sí lo entendiste, verdad? ¿O no? Sí, sí lo has entendido. ¿Recuerdas tú a las circunferencias concéntricas? ¿Qué cosas son? A ver, dime. Son 2 circunferencias que comparten el centro, ¿sí o no? 2 circunferencias que comparten el centro. Muy bien. Vamos a trazar por aquí una cuerda secante a la menor. ¿Ok? Y vamos a trazar este par de líneas. Así. Y luego vamos a trazar este otro par de líneas. ¿Sí? Vamos a darle el valor de A a este segmento y el valor de B a este segmento. Vamos a darle el valor de X a este segmento y el valor de Y a ese otro segmento. ¿Ok? Listo. Bajo esas condiciones, ¿qué cosa podríamos encontrar? A ver, un momentito antes de que empieces tus cálculos. Quiero saber si todo está correcto. Un momentito, muchachos. Un momentito. Voy a alterar una cosa, ¿ya? Así debí trazarlo. Si no, iba a salir cualquier resultado. Este es el centro de ambas circunferencias. ¿Ok? Centro para ambas circunferencias. Una vez más, este lado mide A, este lado mide B. Este lado mide X y este lado mide Y. La pregunta es, ¿a qué es igual A cuadrado más B cuadrado entre X al cuadrado más Y cuadrado? Así. No, no necesitas los radios. Así que te doy R minúscula, R mayúscula. Ahí está. ¿Sí? La pregunta sería, ¿qué hago en este caso? ¿Qué haces tú? ¿Pasas? No, pues. Claro, se parece un problema muy complejo, ¿no? ¿Qué cosa se puede hacer en algo como este? ¿Sí? Como ya conoces el teorema de Stewart, quizás puedas aprovecharlo. Quizás. ¿No? Para eso, jóvenes, vamos a hacer el siguiente trazo. Mira. Así. Este segmento trazado, ¿qué cosa es? Radio. Entonces, para este triángulo, cuyos lados miden A y B, sería una cebiana. Cebiana por ahora. ¿Sí? Y de igual manera, para el otro triángulo, si trazamos esta línea así, sería el radio.
una cebiana. Aunque alguno ya se dio cuenta. Este segmento y este segmento también son congruentes. O sea que este punto sería el punto medio de este segmento, lo que equivale a decir que esto es una mediana. ¿Cierto? De igual manera, para el triángulo más chato, pero más ancho, este punto es el centro. O sea, hacia allá y hacia acá, estos segmentos miden R mayúscula. Eso quiere decir que esto también es una mediana. Entonces, yo puedo aplicar el teorema de Stewart considerando que esto es una mediana. ¿Cierto? Pero la forma que va a tener Stewart no es tan amigable. Así que mejor sería conocer el teorema de la mediana si yo quiero enfrentar este ejercicio. ¿Cómo es el teorema de la mediana, muchachos? Vamos a escribirlo por acá, ¿ya? Para que puedas utilizarlo en ese ejercicio. Teorema de la mediana. Por cierto, al teorema de la mediana en algunos libros lo conocen más como el teorema de Apolonio. Teorema de Apolonio. Nosotros acá le vamos a llamar el teorema de la mediana. ¿Ok? ¿En qué consiste? El teorema de la mediana, obviamente, lo que va a hacer es calcular la longitud de una mediana. ¿Cierto? Independientemente del tipo de triángulo que se tenga. ¿Ok? Aquí estoy dibujando un triángulo cualquiera. Ahí está. Y vamos a calcular en este triángulo la longitud de esta mediana. ¿Sí? Para recordar ese detalle, recuerda que estos segmentos tienen que ser congruentes. Muy bien. Por cierto, esta mediana va dirigida hacia este lado que comúnmente le damos el valor de B. Así que esa mediana va a adoptar el valor de MB. Eso quiere decir que cuando yo le trace la otra mediana, esta, que va dirigida hacia ese lado que suele medir normalmente A, ¿sí? A esta mediana le vamos a dar el valor de MA. Y finalmente, cuando trazamos la última mediana, esta de acá, que va dirigida hacia este lado que va a medir C, entonces esta mediana será MC. Así lo vamos a denotar. Correcto. El teorema de la mediana, muchachos, nos va a decir lo siguiente. Vamos a anotarlo por acá en un cuadrito. Ya está. Si quieres calcular esta mediana, al aplicar el teorema de Stewart, te va a quedar la siguiente relación. La suma de cuadrados de esos lados que son adyacentes a la mediana, a cuadrado más c cuadrado, debe ser igual al doble del cuadrado de esta mediana. 2 veces mb elevado al cuadrado, más la mitad del cuadrado del tercer lado. El tercer lado es b, entonces tendrá que ser la mitad de b elevado al cuadrado. Ese, muchachos, es el aspecto que debe tener nuestro teorema. ¿Sí? Muchos en este caso también van a presentar problemas para su memorización. ¿Cómo memorizo yo el teorema de la mediana fácilmente? Miren, voy a borrar esta parte. Por favor, un ratito, si es posible, lo escribimos por acá para que te des cuenta que así lo vamos a recordar. ¿Ok? Voy a borrar esta parte. Cuando yo borro esta parte, dime tú, ¿a qué te recuerda? Pitágoras. ¿Quién es el que hace la base de hipotenusa? B. O sea, estos serían los catetos. Pero fíjate, es esta la mediana que queríamos calcular. Y esa mediana es relativa a este lado, y este lado es el que va a tomar la forma de hipotenusa momentáneamente. No es hipotenusa. Solo por un instante nada más asumimos eso. Una vez que se ha descrito esa ecuación, que es la más fácil de escribir, muchachos,
Tú vas a sumar por acá algo. ¿Qué cosa le vas a sumar? Y esto con un color diferente lo vas a escribir. Vas a agregarle la mediana del triángulo elevada al cuadrado. ¿Sí? Dime, está fácil, ¿no? Correcto. Pero acá y más acá vas a escribir algo que tú sueles hacer, por ejemplo, cuando haces la suma entre un entero y una fracción. ¿Qué realizas normalmente para sumar un entero con una fracción? Homogenizas, ¿verdad? Por 3 abajo para que sea la misma, ¿no? El mismo denominador, y arriba por 3 para que no se altere. ¿De acuerdo? Ese mismo proceso lo vamos a hacer por acá, empezando por aquí. Mira, ¿eh? Aquí le voy a multiplicar por un valor. Ese valor, muchachos, va a ser el 2. Y como supuestamente voy a hacer que no se altere, le voy a multiplicar o lo voy a dividir por 2. Y así ya tienes la memorización del teorema. Cuando tú lo escribas, escríbelo de esta manera para que puedas interiorizarlo más rápido. ¿Se entendió, muchachos? ¿Sí? Vamos a poner a prueba eso, ¿ya? Tú dices que sí, vamos a ver si es cierto. Jóvenes, vamos a calcular ahora esta mediana, ¿ok? ¿Qué debo suponer primero? ¿Quién debe ser la hipotenusa? A va a ser la hipotenusa. ¿Y quiénes van a ser los catetos? B cuadrado, B y C. Entonces vas a escribir B cuadrado más C cuadrado. ¿Igual a qué? Te alejas un poquito y escribes A elevado al cuadrado. Ahí está. Ya hemos recreado Pitágoras. ¿Qué vamos a hacer luego? Vamos a añadir por acá algo. ¿Qué cosa le vamos a añadir? La mediana que estás calculando. O sea, sería MA elevada al cuadrado. Luego, ¿qué vas a hacer? Por 2 y por 1 medio. ¿Se entiende? Ya es más sencillo, ¿no? La memorización es mucho más sencilla. Ahí vamos a volver a hacer este problema, ¿ya? Espérate un ratito. Solo por cuestión de espacio nada más lo estoy borrando. Listo. Ahora te pido, por favor, que me recrees el tercer teorema. ¿Cuál será la mediana que vamos a calcular ahora? Esta mediana, ¿cierto? MC. Entonces, la que va a ser hipotenusa, ¿quién será? C. Estos dos serán catetos. Entonces dices, A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado. Listo, lo entendiste. ¿Qué vas a hacer ahora? Aquí vas a agregarle la mediana elevada al cuadrado. Esa mediana que es MC. ¿Ya? MC al cuadrado. ¿Qué vas a hacer luego? Por 2 y por 1 medio. Ya está. Profe, ¿y eso se puede frasear? Sí se puede. Se puede utilizar una frase para mencionar todo el teorema. Mira, bastante sencillo. ¿Qué dice acá? Suma. ¿De qué? De cuadrados. ¿De qué? De 2 lados. Esa parte de la frase, ¿cómo sería? La suma de cuadrados de 2 lados. ¿Fácil o no? Es igual. ¿Ya? La suma de cuadrados de 2 lados es igual. El 2, ¿cómo se lee? Doble. ¿De qué? Del cuadrado de la mediana. Doble del cuadrado de la mediana. La suma de cuadrados de 2 lados es igual al doble del cuadrado de la mediana. ¿Sí? ¿Ya va interiorizándose poquito a poquito? ¿Sí? Más. ¿Más qué? ¿Qué dice acá? La mitad. ¿Mitad de qué? De un cuadrado. ¿De qué? B cuadrado y C cuadrado. B y C son los primeros lados. ¿Quién sería este entonces? El tercer lado. Más la mitad del cuadrado del tercer lado. ¿Sí? A ver, lo repito yo todo completito y luego lo haces tú. Ya te dije parte por parte para que vayas interiorizando poquito a poquito. A ver si eso te despierta un poco. Listo, vamos. La suma de cuadrados de 2 lados es igual al doble del cuadrado de la mediana más la mitad del cuadrado del tercer lado. Muy larga, ¿no? Pero se puede memorizar, muchachos. Así como te aprende las canciones, ¿no? De cualquier cantante, actual o pasado, así mismo, ¿no? Lo repites y repites y repites. Si quieres le pones un fondo musical, ¿no? Y ya está.
No sé si ustedes han visto un artista, creo, ¿no? de Bolivia, que había creado una canción y decía seno, coseno, tangente. Algo similar, también te puedes poner un fondo musical con el artista de tu gusto y vas interiorizando así los teoremas. O si no, simplemente le pides a la inteligencia artificial que te cree un fondo musical y le agregas eso, ¿no? Hay ¿no? Ciertas inteligencias artificiales que ya te hacen la creación de un fondo musical según la letra que tú le des, ¿no? Con el chat GPT ya puedes componer canciones. Ya puedes componer. Dile, compónme una canción con tal situación. Por ejemplo, con tu situación, ¿no? Quiero ingresar. Y te lo va a crear, ¿no? Ya estoy tantos ciclos, quiero ingresar y te va a crear. Ahí te podemos poner a prueba. Y con otra inteligencia artificial le dices, esta es mi letra, créame un fondo musical. Y te le va a poner el fondo musical y una voz cantada. Pero si quieres una versión completa, obviamente tienes que pagar, ¿no? Sí, eso es posible ya, muchachos, en estos tiempos. Yo ya lo intenté, inténtalo tú. Muy bien, entonces ya sabes... pero todavía no he repetido la frase. Vamos a ver, ya, a la cuenta de 3. 1, 2, 3, vamos. Ya más o menos por ahí lo escuché. Un poquito entreverado por acá y por allá, ¿no? Parecía más un murmullo o un mercado, pero la idea es hacerlo al mismo tiempo como lo hicimos la clase pasada, ¿ya? Poquito a poquito, ¿sí? Listo, 1, 2, 3, una vez más nada más. 1, 2, 3, vamos. La suma del cuadrado de dos lados es igual al doble del cuadrado de la mediana más la mitad del cuadrado del tercer lado, ¿ya? Esa es la frase. Listo, muchachos. Ahora, algunos de ustedes pueden hacer alguna aplicación curiosa sobre esto. Sumarlas. ¿Puedes sumarlas? A ver, suma. Vamos, suma. ¿Qué crees que vas a encontrar? Una relación entre las medianas elevadas al cuadrado y los lados elevados al cuadrado. Un teorema que recibe el nombre de teorema de Bott. ¿Sí? No sé si es con O o con doble O, pero así se llama. Él lo descubrió. Creo que es bastante sencillo de encontrar eso, ¿no? Tú pudiste haberlo encontrado solito. A ver, suma. Por el primer miembro te va a quedar 2 veces A cuadrado más 2 veces B cuadrado más 2 veces C cuadrado. ¿Qué te parece si mejor lo factorizamos y nos queda así? Igual a 2 veces el cuadrado de una mediana más el cuadrado de la otra mediana más el cuadrado de la tercera mediana. ¿Sí o no? Y más qué? La mitad de los cuadrados de los otros lados. ¿Qué va a pasar? Este 1 medio, lo mandas a restar al 2. ¿Cuánto es 2 menos 1 medio? 3 medios. Y este 2 lo puedes mandar a dividir. ¿Cuánto va a quedar 3 medios entre 2? 3 cuartos. Entonces el teorema de Bott dice 3 cuartos de la suma de cuadrados de los lados de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados ¿de qué? De las medianas. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Perfecto. Teorema de Bott. Pero hay un teorema más y este es un caso que debo dominar, muchachos. Esto ya lo expliqué en triángulos, así que solamente lo voy a colocar por acá como una parte complementaria. Jóvenes, yo no sé entre estos lados quién debe ser mayor, quién debe ser menor. Vamos a suponer, ¿ya? Vamos a suponer que B es mayor que A y A es mayor que C. ¿De acuerdo, muchachos? Supongamos eso. Cuando nosotros tenemos un orden para los lados, las medianas adoptan un orden inverso, al revés. ¿Cómo es eso? Si B es el lado mayor, la mediana será la menor. ¿De acuerdo? La mediana que le corresponde debe ser la menor. O sea, sería MB menor que. ¿Menor a quién? Si A es menor que B, A menor que B, la mediana que le corresponde a A
debería ser un poquito más grande que la mediana que le corresponde a B. O sea, así. ¿Sí? Y finalmente, acá quedaría la última mediana, MC. MC es la mediana correspondiente al menor lado. Profesor, ¿y esto para qué me sirve? Tú debes recordar, en algunos libros seguramente lo debes haber encontrado o en las prácticas pasadas, ¿no? Tal vez habrás visto algún problema parecido. Te dice, calcule la menor mediana. O calcule la mayor mediana. ¿Sí o no? ¿Qué tienes que hacer cuando te dicen calcula la menor mediana? Tienes que ubicar el mayor lado. La menor mediana estará dirigida hacia ese mayor lado. Y si me piden la mayor mediana, tendré que irme al mayor de sus lados. Para eso sirve. Y esto se cumple no solamente para las medianas. Vamos a ver que en las alturas también se da. En las bisectrices también se da. Entre algunas líneas notales de la misma característica también se va a dar. ¿Ok? Listo, muchachos. Ahora que ya conocemos esto, nos falta otro teorema más. Como te has dado cuenta, este es un tema muy algebraico, que ni siquiera hemos hecho problemas, ¿no? Ah, el problemita que estaba pendiente. Ahorita lo hacemos, ¿ya? Vamos a ver ahora el teorema de... ¿Teorema de quién? El que permite calcular las alturas. El teorema de Herón. ¿Sí? ¿Quiere que demuestre Herón? Ya, si estás preparado mentalmente, te demuestro Herón. Sí, porque son muchas operaciones. ¿Sí? ¿Son ustedes algebraicos? Si son algebraicos, les puedo demostrar Herón. ¿Sí? Si estás preparado para soportar alto nivel en álgebra, te puedo demostrar Herón. Ya, no estás preparado, ¿no? ¿Estás preparado? Bajo tu responsabilidad, ¿eh? Bajo tu responsabilidad. Si te da un ataque epiléptico, ya es tu culpa. Por favor, saquen su cuchara por si acaso. Porque no te muerdas la lengua, dice, ¿no? Ya, veamos por acá. Primero conozcamos el teorema, ¿ya? El teorema de Herón, muchachos, sirve para que nosotros podamos calcular la altura de un triángulo. ¿Sí? Aquí tenemos una altura. Pero las alturas son 3 en total. Entonces, ¿cuál voy a calcular? De ti depende. Puedo calcular esta altura, puedo calcular esta altura o puedo calcular esta otra altura. Da igual. ¿Sí? Pero para hacerlo, tienes que conocer los 3 lados de ese triángulo. Vamos a escribir esos 3 lados. Vamos a darle los valores de A, B y C. Y asimismo, muchachos, vamos a darle valores a cada una de las alturas, correspondientes a cada lado. Así, al igual como hicimos con la mediana. Esta altura, por ejemplo, dirigida a este lado, vamos a suponer que se llama HB. Esta altura dirigida a este lado sería HC. Y la altura dirigida a este lado sería HA. ¿Listo? Entonces, cada altura se puede calcular con la misma estrategia. Pero antes de hacer ese cálculo, muchachos, ustedes tienen que conocer un valor. Tienes que saber cuánto es P. ¿Qué cosa es P, joven? Es el semiperímetro. Representa al semiperímetro. ¿Cómo se calcula el semiperímetro, joven? Es la suma de los 3 lados. A más B más C entre 2. Listo. Si ya conocemos el semiperímetro del triángulo, ya podemos calcular la altura, ¿sí?, de ese triángulo, valga la redundancia, utilizando nuestro teorema de Herón. Pero veamos cómo es, ¿ya? Voy a escribir ese teorema justamente en estos cuadritos. Ya está. Entonces, si tú quieres calcular esta altura, que es la típica que nosotros solemos observar, vas a plantear primero una fracción. La fracción es 2 sobre el lado al cual es relativo. ¿Ok? O sea, 2 sobre B. ¿Correcto? El resto será simplemente una raíz cuadrada. ¿Raíz de qué? Raíz de P, semiperímetro,
y P restado de cada uno de los lados del triángulo. ¿Sí? Así sería el teorema de Herón. Vamos a ver ahora cómo sería para la otra altura, para la altura HA. ¿Sí? Recuerda, es 2 sobre el lado al cual es relativo. HA es relativa a este lado que mide A. Entonces sería 2 entre ¿cuánto? 2 entre A. Y el resto es multiplicarla por la misma raíz, esta raíz. Ya sabes cuál es. Y si quiero calcular la altura HC, ¿qué cosa haríamos? Colocaríamos 2 entre C. Y el resto es la misma raíz. ¿Ok? Entonces copiamos y pegamos. Si se pudiera hacer, lo haría. ¿No? Y con eso tendríamos los teoremas. ¿Ok? Adelante. Adelante. Ahí está. Y no te olvides, como te acabo de indicar por acá, que si las alturas tienen, y sus lados correspondientes, un orden específico, en este caso, por ejemplo, da la impresión como que A es mayor que B y mayor que C. Da esa impresión. Entonces las alturas van a estar en un orden distinto. HA, será menor que HB y HB será menor que HC. Por cierto, esto es una bicondicional. Si nos dan ese orden con las medianas y las alturas, también se puede decir lo mismo de los lados. ¿Ok? Listo, jóvenes. Ahora, tú me pedías la demostración. ¿Estás preparado? ¿No? Pasa. Acomódame ese taquito para que no se abra la puerta. Vengan por acá, vamos a demostrarlo. ¿Ya? No te asustes, ¿ah? Cuando ya ves que ya no das más, me avisas, ¿ya? Cuando ves que ya te está dando un ataque, paramos. ¿Sí? Ya, necesito, muchachos, este espacio para demostrarlo. Por si acaso me voy a tomar toda la pizarra para la demostración del teorema. ¿Para qué pides cosas que no...? Así como cuando vas a tener un problema del examen en la universidad, las primeras prácticas vas a ver, te van a dar un problema y vas a llenar 2 o 3 hojas. Así son los exámenes. Las primeras prácticas al menos. ¿Sí? Claro, si pudieras hacer un proceso sintético también sería bastante interesante, pero tienes que saber hacerlo. ¿Ya puedo borrar? Apura. Tenemos tiempo limitado. ¿Y esto ya funciona? Ya fue ella. ¿Sí? ¿Tú crees? No, pero ¿qué tiene que ver si ahí no hay cables? ¿Qué antena? Ya, corre. Muy bien, alístate, agárrate bien, agárrate a la carpeta, no entre ustedes. Demostración del teorema de Herón. ¿Ya? Hace tiempo que no hacía la demostración en vivo. Ya. Si tenemos este triángulo y queremos calcular, por ejemplo, esta altura, vamos a recurrir a un teorema o 2 teoremas fundamentales de este triángulo. ¿Sí? Primero vamos a darle los valores de A por aquí, C y a este lado B para establecer las relaciones. También vamos a necesitar conocer este segmento. ¿Sí? Este es M. ¿De acuerdo? Entonces, la primera relación que nos permitirá calcular esta altura será
la que encontremos en este triángulo. ¿Sí o no? Pitágoras. Apliquemos el teorema. Utilizando el teorema de Pitágoras, ¿qué resultado vamos a encontrar? Que h cuadrado es igual a ¿qué? C cuadrado menos m cuadrado. Entonces, si quiero calcular la altura, y como me va a salir todo en función de los lados, fíjate, debo conocer m. M tengo que desaparecerlo a como dé lugar. Y para que eso pueda lograrse, recuerda, m es una proyección. ¿Dónde es que hemos trabajado las proyecciones? En el que borré, pero también en este teorema. Esto voy a utilizar. Eso se llama el teorema de Euclides. ¿De acuerdo? El teorema de Euclides nos dice que este lado, que está puesto a este ángulo donde está la proyección, fíjate la referencia que tiene, a cuadrado debe ser igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 veces b por m. ¿Sí o no? De acá puedes hallar m. Ayúdame a hallar m. Esto lo traes por aquí. Te va a quedar 2 veces b multiplicado por m igual a b cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado. Listo. Hasta ahí fácil, ¿verdad? Ya, despejemos m. Te va a quedar b cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado entre 2 veces b. Esto es lo que vas a reemplazar acá. ¿Estás ansioso ahí? ¿Está entendible? Hasta el momento todo es fácil. Correcto. Vamos a ver si continúa con esa facilidad. Esta parte ya la hemos utilizado, así que ya la podemos eliminar. Una vez escrita esta relación, vamos a reemplazar, dijimos, en esta expresión. ¿Sí? Reemplazamos. Al reemplazar nos va a quedar h cuadrado igual a ¿qué? Igual a c cuadrado, ¿cierto? C cuadrado menos m al cuadrado. Pero esa m cuadrado sería esta m, que tiene este valor, elevado al cuadrado. O sea, sería b cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, ¿cierto? Pero dividido ¿por cuánto? 2 veces m. Ya está. ¿2 veces m? No. 2 veces m. Mira, ya toda la ecuación está en función de solamente los 3 lados del triángulo. ¿Sí o no? Ya esto ya puede dársele forma. Para darle una forma correcta, vamos a utilizar una estrategia. Chicos, ¿qué están viendo en esa ecuación? Una diferencia de diferencia de cuadrados. ¿Sí? Entonces, transformemos eso. Acá quedaría h cuadrado igual a ¿qué? A la diferencia de cuadrados. Cuadrado de esto sería c cuadrado, c nada más, ¿no es cierto? Más o menos. Más primero. ¿Más qué? Todo lo que está por aquí. b cuadrado más c cuadrado menos a cuadrado sobre 2 veces b. Esta es nuestra primera parte. Vamos a la siguiente. ¿Qué quedaría? C menos. Muy bien, señor. Por si acaso, se debería abrir un paréntesis, pero creo que como te das cuenta que todo está entre esa división, no va a pasar nada. Sobre 2 veces b. Listo. Por si acaso, lo pongo entre paréntesis para que no cometamos ningún error. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Listo. Ahora vamos a sumar. Sumar. ¿De acuerdo? Cuando tú sumas, ¿qué cosa te va a quedar por aquí? Vamos, dime qué queda. Te va a quedar 2 veces b por c más b cuadrado más c cuadrado. Mira qué cosa apareció. Menos a cuadrado entre 2 veces b, ¿no? Esta parte ya se volvió bonita, ¿cierto? Vamos a ver qué hay por el otro lado. ¿Sí? Al otro lado también puedo hacer una suma. En realidad una resta. Quedaría 2 veces b por c menos b cuadrado. Menos, adelante. Menos c cuadrado. Y menos con menos, más a cuadrado. ¿Sí? Cerramos el paréntesis y colocamos el denominador. 2 veces b. Listo. ¿Y ahora qué? Ahora hagamos transformaciones. ¿Sí? Transformemos. Muchachos, 2b y 2b se van a convertir en 4b elevado al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Por aquí todavía tienes la h elevado al cuadrado, ¿sí? Y por acá este numerador
¿qué cosa tenemos? ¿Qué cosa tenemos? Tenemos b más c elevado al cuadrado. ¿Cierto o no que esta expresión es b más c al cuadrado? ¿Menos quién? Menos a cuadrado. Cerramos paréntesis. Ah, no, así nomás, ¿no? Así. Ahora por acá. ¿Qué cosa queda aquí? Esto va a salir negativo. Así que mejor empiezo por aquí. A cuadrado. Menos. ¿Menos qué? Paréntesis. B menos C elevado al cuadrado. Listo. Ya está. ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto. Ya, soportaste la parte inicial. Eso quiere decir que tienes mucha experiencia en esto. Listo. Ahora viene la transformación final. ¿Sí? Mira. Esto, una vez más dime, ¿qué es? Es una diferencia de cuadrado. Muy bien. Entonces esa diferencia la puedes escribir como el producto de una suma por una diferencia. La suma sería A más B más C. ¿Cierto? Y la diferencia sería B más C menos A. ¿Cierto? Aquí también hay una diferencia de cuadrados. Vamos, escríbela. A más B menos C. Ahora la diferencia. A menos B más C. Entre 4 veces B elevado al cuadrado. Ya se volvió extraño, ¿no? Pero ahí es donde entra a tallar justamente la expresión que ves por aquí. ¿Qué cosa es eso? Perímetro. Esta expresión es el perímetro y se puede reemplazar como 2P. ¿Y qué cosa es esto? Esa expresión, si nosotros le añadimos algo, mira, súmale A y réstale A, ¿qué va a quedar? A más B más C, perímetro. Menos A, menos 2A. ¿Cierto? Acá de igual manera. Le sumamos C y le quitamos C. ¿Qué va a quedar? Te va a quedar perímetro una vez más, menos 2 veces C. Creo que ya ves la analogía. ¿Cierto? ¿Qué va a quedar finalmente por allá? Perímetro menos 2 veces B. Perfecto. ¿Y acá qué queda? 4 veces B elevado al cuadrado. ¿Qué te parece si ya vamos sacando raíz cuadrada? Antes de eso, muchachos, creo que te das cuenta que acá se puede factorizar 2, 2 y 2. Con este 2 harían un 16. Y eso dividido por el 4 me dejaría solamente 4 en el numerador. Y cuando le saque la raíz cuadrada, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar directamente 2. Y este B al cuadrado fuera de la raíz, B. ¿Y dentro de la raíz qué cosa? Como ya factoricé el 2 y lo simplifiqué con esto, me va a quedar solamente P. ¿Por cuánto? Como factoricé el P, pero en el 2 me quedaría P menos A. Y como factoricé el 2, me va a quedar P menos C. Si quieres lo ordenas ya con esto. P menos B. Y finalmente P menos C. Y así, muchachos, se demuestra el teorema de Herón. ¿Se entendió? No era muy complicado como te decía, ¿no? Eso era para ponerte en alerta. Y cuando ya estás alerta, ya es más sencillo hacer cualquier tipo de demostraciones. Bien, muchachos, entonces, pero hay otra forma de demostrarlo. Y eso te voy a mostrar cuando ya veamos el capítulo de las áreas. Vas a ver la demostración más sencilla del teorema de Herón. ¿Sí? ¡Listo! Con esto ya podríamos ver algunos ejercicios. ¿Tienes tu libro a la mano? A ver, hay algunas preguntas teóricas que están en tu libro. ¿Alguien puede leerlas, por favor? Sí, a ver, tú vas a ser mi lector, ¿ya? Mi delegado lector vas a ser tú. ¿Tiene buena voz? A ver, utiliza tu voz así, varonil, fuerte. Sí. Vamos. Muy bien. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Vamos con la primera. Ajá, muy bien. ¿Qué pregunta es esa? 196. Ya, dice, ¿existe un triángulo de longitudes enteras donde la altura también es entera? ¿Existe eso? Existen y son muchos.
Uno de esos triángulos, muchachos, tiene este aspecto. Seguramente lo vas a reconocer porque en algunos problemas aparece. Es el famoso triángulo que tiene por lados 13, 14 y 15. En este triángulo, para quienes no lo sepan, la altura dirigida hacia el lado que mide 14, esa altura mide 12. ¿Sí? ¿Cómo se demuestra? Con Herón. Con Herón. Por lo tanto, esta proposición sería verdadera. ¿Ya? Verdadera. Vamos a la segunda proposición. Vamos, muchachos. Si las longitudes de los lados de un triángulo son AB y C y cumplen que A cuadrado es mayor que B, B cuadrado más C cuadrado, entonces el triángulo es obtusángulo. Ok. Muy bien. Esto tiene que ver con un concepto que se llama la desigualdad pitagórica. ¿De acuerdo? Vamos a ver en qué consiste, ya para que tú lo tengas ya como concepto y como algo que puedas utilizar siempre que puedas. ¿Sí? Mira, vamos a partir de este triángulo. Si el triángulo es un triángulo rectángulo, obviamente este lado, en función de este lado, se escribe así, ¿no es cierto? A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Esto se da, muchachos, siempre y cuando el ángulo es un ángulo recto. O sea, si yo le escribo el valor de alfa, puedo decir que si alfa es igual a 90, entonces se cumple esto. Pero eso es también recíproco. O sea, si se cumple esta relación, al revés puedo decir que el ángulo correspondiente a ese lado también mide 90. Eso es lo que se da de manera recíproca en este tipo de triángulos. Pero, ¿qué pasaría? Y esa es la pregunta que nos vamos a plantear ahora. ¿Qué pasaría si hiciésemos el siguiente cambio? Observa. Voy a tomar este lado con la longitud que tiene y le voy a hacer un giro. ¿Ya? La misma longitud. Mira, voy a capturar esa longitud y le voy a hacer un giro así. Ya está. Estoy conservando, por si acaso, el valor de C y el valor de B. Pregunta. A, ¿se conserva sí o no? A, ¿se conserva sí o no? El ángulo ha disminuido. Ahora, el ángulo, muchachos, es menor que 90. Eso significa que este lado ha disminuido también. ¿Qué tanto? Lo que va a decirnos justamente acá esta relación. Pues A cuadrado, en comparación con B cuadrado más C cuadrado, será menor que. Mira la relación que está apareciendo. Cuando el ángulo es menor que 90, su lado correspondiente elevado al cuadrado suele ser menor que la suma de cuadrados de los otros dos. Esto, muchachos, es basado justamente en la modificación del triángulo rectángulo para llegar a este caso. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si hacemos una modificación diferente? Por ejemplo, voy a tomar los mismos valores, pero ahora este lado lo voy a mover hacia aquí, hacia el lado izquierdo, en sentido antihorario. Si hago ese movimiento, muchachos, ¿qué le va a pasar al valor de este segmento? El valor de A, ¿qué va a pasarle? ¿Aumenta o disminuye? Obviamente aumenta, ¿cierto? O sea, eso se da cuando el ángulo ha crecido también. Si inicialmente era 90, ahora será mayor que 90. Si eso es correcto, vamos a poder decir entonces que el cuadrado de A tendrá que ser también mayor que la suma de cuadrados de esos otros lados. ¿Ok? Recuerda, esto es un recíproco. A esto se le conoce con el nombre de teorema de la desigualdad pitagórica. ¿Sí? Sirve bastante para que tú puedas reconocer un triángulo dependiendo de cuánto miden sus lados. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Reconóceme inmediatamente qué triángulo es este. Triángulo acutángulo, rectángulo u obtusángulo. No te guíes de la apariencia. En geometría la apariencia puede engañarte. ¿Sí? Guíate de la información. Eso es mucho más importante y en la vida también va a ser así. Guíate de la información. ¿Sí? ¿Qué triángulo es según la información que te estoy proporcionando? Obtusángulo. Para que tú analices según este teorema de la desigualdad pitagórica, tienes que empezar el análisis con el lado que es mayor. Siempre el lado mayor. ¿Cuál es el lado mayor? Esto es 2, 3, 5. No, acá es 4. ¿Qué es 4?
Me equivoqué. ¿Ya? 2, 3, 4. Tienes que analizar con ese lado mayor que es 4. ¿Qué vas a decir? Vamos a tomar este lado, lo vas a elevar al cuadrado y lo vas a comparar con los otros dos. 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. El mayor contra la suma de los cuadrados de los menores. ¿Cuánto sería 4 al cuadrado? 16. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. 9 más 4, 13. Acá es 16. Es mayor que. Cuando el resultado es mayor que, lo ubicas en esta lista y te das cuenta que debe ser un ángulo obtuso. Este tiene que ser un ángulo mayor que 90 grados. Ahora haz este jueguito. Imagínate añadirle una unidad a cada lado. Una unidad. ¿Cuánto miden ahora los lados? Los lados ahora estarán midiendo 3, 4 y... Todos reconocen ese triángulo, ¿no? Claro. ¿Cuánto mediría este ángulo? 90. No tengo que hacer ningún análisis. Sabes que el cuadrado de esto es igual a la suma de cuadrados de todos. Pero ahora vuelve a añadirle a este caso una unidad. Una unidad. ¿Qué quedaría? 4, 5, 6. ¿Qué triángulo se ha generado? A ver, mira. 6 al cuadrado, el mayor, en comparación con los menores, quedaría un 36 por acá. 16 más 25, 41. Ah, mira, el orden de la desigualdad cambió. Si eso es cierto, significa que este ángulo opuesto a este mayor también debe ser menor. Menor que 90. O sea, es agudo. Por lo tanto, este triángulo tiene que ser necesariamente un triángulo acutáneo. Entonces, bajo la condición que ustedes han leído en el problema, ¿esta proposición sería verdadera o sería falsa? Sería verdadera. Y la última. Dime. Pero basta con que se diga que un lado al cuadrado es mayor que la suma de los otros dos, no importa. Sí. Ya ese es el que cumple con el ángulo obtuso. ¿El último caso que hice? Dos lados del triángulo miden 6 y 8. Entonces la medida relativa al tercer lado puede ser congruente con dicho lado. Sí, sí puede ser. Solamente es cuestión de que apliquen el teorema de la mediana y van a encontrar ese resultado. ¿Ya, chicos? Bien, jóvenes, nos quedamos aquí.